Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y hago investigación sobre todo en dos áreas. Una es relacionada con la exposición de las personas en diferentes modos de transporte, cosas de las que les voy a hablar acá, y otra es en la modelación de la calidad del aire, que nos ayuda a entender un poco cómo y qué factores determinan una buena, regular o mala calidad del aire para las ciudades aquí en Colombia. Entonces, bueno, arranquemos con esto. Lo primero es por qué esto de la calidad del aire es importante. Eh, si ustedes se preguntan por qué la calidad del aire es importante, realmente esto es una de las principales causas de mortalidad por enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Es decir, tiene un impacto devastador sobre la salud humana, que se estima que aproximadamente unos 8 millones de personas al año mueren prematuramente por estar expuestos a un aire que es insalubre, que está contaminado. Parte, más o menos la mitad de esas muertes se estima que ocurren por exposición a aire ambiental contaminado, es decir, cuando salimos a las calles y respiramos aire exterior, pero la otra mitad de esas muertes prematuras están asociadas a mala calidad del aire al interior de los hogares. Personas que utilizan combustibles como carbón o leña para cocinar, pues experimentan un aire intramural, como lo llamamos nosotros, que es probablemente más contaminado que el aire que se respiraría en el exterior. ¿Cómo la calidad del aire? Ustedes ven allí estos millones de muertes prematuras. ¿Cómo la exposición a un aire contaminado impacta la salud? ¿Cuál es el mecanismo por el que impacta la salud? Mucha gente inmediatamente se le viene a la cabeza enfermedades respiratorias, enfermedades del tracto respiratorio, pero increíblemente la enfermedad o digamos la causa de muerte que está más directamente asociada o más fuertemente asociada con la exposición a contaminantes del aire son enfermedades del corazón e infartos. Eso, como ustedes ven aquí, entre el 40% de la exposición de las muertes asociadas a mala calidad del aire son enfermedades isquémicas del corazón. Y si ven ustedes en la parte inferior de esta tabla, que no es despreciable, un 20 y tanto por ciento son cosas como EPOC, cáncer de pulmón y enfermedades del sistema respiratorio bajo para niños. De forma que realmente esto es como para que tengan en mente que cualquier proceso que deteriore la calidad del aire, esto no es un capricho sobre el estilo de vida o no, es cualquiera de estas actividades que deteriore el entorno termina siendo una carga para la salud de la población que experimenta dicho entorno deteriorado. En Colombia, estos mismos estimativos de la Organización Mundial de la Salud, estos como datos del año 2012, esto no se hace muy frecuentemente estos estimativos, pero en el 2012 se estimaba que cerca de 12.000 muertes prematuras al año son asociadas a la contaminación del aire. Para que ustedes pongan un poco de contexto en esta cifra, ustedes saben que en Colombia hay algo así como 12.000 homicidios por año. Es decir, la calidad del aire, la mala calidad del aire, causa más o menos el mismo número de muertes prematuras que los homicidios. De forma que es realmente un problema que tenemos que enfrentar y que tenemos que tratar de solucionar. Aquí no me voy a detener mucho, pero cómo las partículas o algunos gases, de hecho, impactan negativamente la salud, pues claramente cuando la vía de admisión de estas partículas es vía la boca o la respiración, la nariz, y pues dependiendo de su tamaño, ustedes seguramente han escuchado hablar del PM10 o del PM2.5, que son dos formas de clasificar las partículas que están suspendidas en el aire de acuerdo a su tamaño. Equivocadamente la gente piensa que el PM10 no es malo, en cambio el PM2.5 sí. Ambos son dañinos, pero tienen una diferencia y es que el PM2.5
incluye todas aquellas partículas que son más pequeñitas, y esas partículas más pequeñitas son las que penetran más profundamente en nuestro sistema respiratorio y se terminan alocando en los bronquiolos y en los alveolos pulmonares, y es allí donde pueden hacer el tránsito hacia el torrente sanguíneo y terminar depositándose en nuestros tejidos cardíacos. Esto es un proceso que dura años y años y años. Allí empieza a causar una cosa que se llama estrés oxidativo. Empiezan a oxidar y a deteriorar lentamente los tejidos, de forma que el efecto no siempre se siente de forma inmediata cuando nos exponemos al material particulado, sino a lo largo de una exposición acumulada de años y años y años. Listo. Entonces, esto solamente como una introducción para que entiendan que esto realmente es un problema que es medible, cuantificable, que se ha cuantificado. Hay unas relaciones que se llaman relaciones concentración-respuesta, que nos dicen si estoy expuesto a tanto material particulado, cuál es el incremento en el riesgo de mortalidad para una cierta población, de forma que esto es algo bien entendido. En resumen es, el aire contaminado mata, y cuando no mata, deteriora la salud de las personas, acorta la vida de las personas. Entonces, lo que les voy a hablar aquí en esta media horita que nos queda es cómo las actividades de transporte impactan la calidad del aire, la salud humana y el cambio climático. Y vamos a conversar un poco entre las diferencias entre estos conceptos de qué es una emisión, cuál es la diferencia entre la concentración en la ciudad y la exposición personal a los contaminantes del aire. Listo. Bueno, sigamos aquí. Esos son realmente como los dos temas grandes que voy a cubrir en la charla. ¿Cómo las actividades de transporte impactan la calidad del aire? Pues yo pienso que ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, si ustedes piensan qué tipo de contaminantes emite un vehículo, ¿alguno de ustedes me podría decir, sabría decirme alguno del listado de los contaminantes que son emitidos por las fuentes móviles? No sé si ustedes acostumbran, pero pues si quieren, si tienen preguntas, Luis Ángel, no sé si las preguntas son por el chat o con el micrófono. Como quieran, sí, si alguien tiene alguna duda puede abrir su micrófono y hablar, o yo aquí estoy pendiente del chat también para recoger las preguntas. Por ejemplo, aquí Bueno, Juan Guarín nos dice NOx. sí, listo. Los vehículos emiten, sí o sí emiten óxidos de nitrógeno, ese NOx es nitrógeno, oxígeno. Por acá me dicen CO2 y CO. Efectivamente, esos son pues todos unos de los contaminantes que más típicamente se emiten en este proceso. Bueno, ¿qué más? Pues resulta ser que si uno mira el cóctel de contaminantes que son emitidos por los vehículos, aquí yo pongo este monachito que nos muestra más o menos todos los contaminantes del aire que son relevantes, pues resulta ser que realmente, y no es una exageración, las fuentes móviles producen absolutamente todos. Eso no quiere decir que toda la mala calidad del aire se deba a las fuentes móviles, que son las fuentes asociadas a vehículos. No, lo que quiero decir es que ellos aportan a todos, absolutamente a todos. No se les queda absolutamente ninguno sin emitir. Entonces, por ejemplo, ellos emiten estos que nosotros llamamos contaminantes criterio, que aquí es un concepto importante, separar entre los contaminantes climáticos, aquellos que están siendo los principales motores del cambio climático, versus los que llamamos contaminantes locales o criterio, que son aquellos que impactan la salud. Pero resulta ser que de los tubos de escape de los vehículos se emiten partículas, es decir, material particulado, se emiten hidrocarburos. Ustedes pueden pensar en esos hidrocarburos como partes del combustible que no se quemaron. Esto que huele un poco, por ejemplo, cuando uno va a una estación de servicio o pasa cerca de un vehículo, que huele como a gasolina, o el diésel tiene un olor muy particular.
Esos, esos compuestos orgánicos, hidrocarburos que salen de allí, en muchos casos son carcinogénicos. Allí están los que nos mencionaban, el NOx, esos dos primos que son el NO y el NO2, esto es lo que conjuntamente la gente llama NOx, son irritantes respiratorios, causan ataques de asma en personas que son susceptibles cuando están expuestos durante un tiempo prolongado, óxidos de azufre y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un tóxico del aire. Es decir, si yo estoy expuesto a altos niveles de monóxido de carbono, esto puede causar la muerte de una forma rápida. De forma que no estamos hablando de algo menor. Aquí quiero que se queden con esta imagen. Las fuentes móviles que funcionan con la quema de combustibles, sea cual sea el combustible, sea gas natural, sea gasolina o sea diésel, generan todo este cóctel de especies que ustedes están viendo allí. Y además, también son unos aportantes muy significativos a las emisiones de CO2. Y esa pequeña diferencia entre el hecho de que este tenga 2 oxígenos y aquel tenga solamente 1, hace que el CO2 resulte ser una especie que es un gas efecto invernadero, del cual estamos, por todas las actividades humanas, no solamente el transporte, sino la generación de energía eléctrica, la producción de cemento, la quema de combustibles fósiles en industria, comercios, residencias, etcétera, hace un aporte muy, muy grande a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues la cosa no para allí. Los vehículos no solamente emiten directamente estos contaminantes del aire, sino que también emiten precursores, emiten gases que son precursores que allí en la atmósfera van reaccionando y se van transformando químicamente y terminan generando otros contaminantes que son lo que llamamos contaminantes secundarios. A los primeros que mostré que se emiten directamente, digámoslo así, desde el tubo de escape del vehículo, se les llaman contaminantes primarios, y los que se forman y se transforman allí en la atmósfera, se cocinan, digámoslo así, por la química de la atmósfera, se les llaman contaminantes secundarios. Y entre esos secundarios hay uno, no quiere decir que sean menos importantes, el secundario hace referencia a la ruta por la cual se forman, que no es una ruta directa, sino indirecta, pero hay unos de estos que son muy importantes, como el ozono y partículas. Aquí también se forman partículas, material particulado, que no es emitido directamente desde los tubos de escape de los vehículos. Listo. Obviamente, si van teniendo preguntas, si hay algo que no se entienda o algo que creen que faltó, me van preguntando. Listo. Bueno, entonces, aquí esto lo va a pasar muy rápidamente, pero ¿cómo se forman todos estos? Realmente forman todos los contaminantes del aire, todos. Pues eso viene de un proceso muy complejo que no les voy a relatar en detalle, pero lo que sí quiero mostrarles es que la cantidad que se emite depende en gran medida de unos detalles muy específicos del proceso. Esta gráfica aquí complicada que estoy mostrando, yo no pretendo pues que la entiendan en su totalidad, pero solamente les quiero mostrar que lo que está aquí en el eje X es una variable que me dice cuánto aire se admite, por ejemplo, al motor de un vehículo. Y si yo admito un poquito más o un poquito menos, las cantidades de los diferentes contaminantes que yo emito pueden cambiar órdenes de magnitud. Si, esto va para resaltar que los detalles, los pequeños detalles del proceso de combustión, que pues es una ciencia realmente en sí misma, todo este proceso de generar motores y extraer energía de estos combustibles, los pequeños detalles de ese proceso pueden tener unos impactos muy, muy grandes sobre la cantidad de contaminantes que son emitidos. Listo. Hablemos un poco entonces de Bogotá.
a qué retos se enfrenta la ciudad? Pues aquí, esta diapositiva creo que resume un poco lo que Luis Ángel decía en la introducción de la clase, que uno siempre habla de los buses chimenea. En calidad del aire los llamamos superemisores, vehículos superemisores, es decir, la tasa de emisión, la cantidad de contaminantes del aire que son emitidos por un vehículo de estos o uno de estos puede ser cientos o miles de veces más alta que lo que emite un vehículo que cumpla con las regulaciones ambientales, que tenga sistemas de control de emisiones, etc. Ese número es muy diciente. No estoy diciendo que es el doble o el triple, no, puede ser 100 veces más. Eso, para que uno lo ponga en contexto, quiere decir que no importa que haya 100 vehículos que estén cumpliendo, basta con que haya uno de estos superemisores y va a tener el mismo efecto que 100 o más vehículos limpios. ¿Listo? De forma que esta grafiquita nos muestra un poco el contexto del problema. Tenemos unos vehículos superemisores porque la flota vehicular es muy vieja. Hay una regulación débil que hace que sea muy fácil saltarse los procedimientos de inspección y de verificación. Por muchos años ha habido problemas con la calidad de los combustibles y hay una ausencia de regulación fuerte que controle las emisiones de las fuentes vehiculares. ¿Qué más? ¿Qué otros retos en cuanto a calidad del aire y transporte enfrenta a la ciudad? Pues que ha habido una migración. Esta grafiquita lo que nos muestra es cómo lentamente ha ido descendiendo el número de usuarios del transporte público y cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo la cantidad de usuarios de transporte privado, individual, como lo son los vehículos particulares y las motocicletas. En particular, el crecimiento de las motocicletas ha sido muy rápido. Ustedes ven aquí, esta gráfica ya está un poquito desactualizada del 2014, pero en el 2002 había cerca de 15,000 motos en Bogotá. En el 2014 ya había casi 500,000 y ese número ha seguido subiendo. Yo no sé en qué número estemos ahora, pero es realmente un crecimiento muy rápido de ese parque de motocicletas y también un crecimiento, una tasa de motorización muy alta de los vehículos privados. Entonces, esto es otro de los retos. Ha habido una migración del transporte público al transporte privado, lo que aumenta el número de vehículos en las vías y obviamente esto va a tener implicaciones para la calidad del aire en la ciudad. Antes hablaba de la flota envejecida, pues aquí les quiero mostrar la edad promedio de los vehículos aquí en Colombia, que son vehículos de carga o de transporte de pasajeros que tienen una capacidad superior a 10 toneladas. Fíjense que la edad promedio es del orden de 21 años. Es decir, el promedio de la flota es probablemente más alto que el promedio de la edad de ustedes, los estudiantes que están aquí sentados escuchando esta clase. Y claramente ese uso prolongadísimo que se le da a los vehículos los hace obsoletos en cuanto a sus estándares de emisiones ambientales. No cumplen de ninguna manera con estándares que sean aceptables en cuanto a las tasas de emisión de combustibles, de contaminantes del aire. Aquí entonces creo que queda como resumido un poco el problema. Ahora vamos a mirar un asunto y es, bueno, listo, ya vimos las fotos, hay vehículos con altas emisiones, ahora hay muchos más vehículos privados, más motocicletas, etc. Ahora lo que les quiero mostrar es cuál es la contribución
en porcentaje, bueno, en cantidad y en porcentaje, de cada uno de estos tipologías de vehículos a las emisiones de contaminantes del aire. Entonces aquí les estoy mostrando lo que se llama el inventario de emisiones de la ciudad de Bogotá. Un inventario de emisiones es literalmente eso, se hace un inventario, se contabiliza cuánto emite cada tipo de vehículo, se cuenta el número de vehículos que hay de cada tipo, se utilizan los factores de emisión, etcétera, etcétera, y se estima cuánto material particulado, cuántos óxidos de nitrógeno, cuánto monóxido de carbono emite cada uno de estos vehículos. Y ustedes lo ven aquí resumido en esta tabla. Esto es información de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en material particulado, PM10, las fuentes móviles emiten en total 1.800, se estima, esto pues este número no es así como escrito en piedra, pero se estima que emiten aproximadamente 1.800 toneladas por año, toneladas de material particulado por año. Y aquí están listados también los demás contaminantes, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre. Y como para que ustedes tengan una noción de si esto es mucho, poquito o nada, aquí les pongo las emisiones atribuibles a las fuentes fijas. Fuentes fijas significa, si ustedes juntan las industrias, las fuentes residenciales, las fuentes comerciales, todo este tipo de fuentes estáticas que están en edificaciones, digámoslo así, fíjense que las fuentes fijas aportan un poco menos de 500 toneladas por año de material particulado. Es decir, en la ciudad de Bogotá, las fuentes móviles aportan aproximadamente 3/4 partes de las emisiones totales de material particulado en la ciudad. Es decir, es una fracción muy alta de estos contaminantes del aire que son emitidos en la ciudad. Si miramos esto, digamos, en una grafiquita que nos ayude a ver esto en porcentajes, tal vez un poco más claramente, estos son realmente los mismos datos de la tabla, pero graficados en forma de porcentajes. Aquí quiero mostrarles que, claro, se habla mucho del transporte de carga y del transporte público, pero miremos, por ejemplo, en detalle cómo se ve la contribución de estas diferentes tipologías al PM10 en la ciudad. Si ustedes se fijan, fíjense que es el transporte público, el SITP troncal, es decir, el Transmilenio, esto vendría a ser Transmilenio, está en rojito, aporta un poco más, es como el 1.2% de las emisiones de material particulado. La gente se sorprende un poco con esto, pero es relativamente un aporte bajo. Eso no se debe a que los buses sean muy limpios, se debe a que son muy pocos. Realmente son buses, es una flota muy pequeña, que son 2.000 buses. Eso es una fracción muy pequeña del parque automotor total que hay en la ciudad de Bogotá. Y aquí están en estos dos tonos de azul los otros buses del SITP, alimentadores, SITP provisional, que entre estos contribuyen cerca del 12%. Pero aquí viene este renglón que sí es bien importante. Fíjense que aquí me estoy enfocando por lo pronto en el material particulado. No estoy mirando las otras columnas que son diferentes especies, otros contaminantes del aire. Pero fíjense que el transporte de carga tiene un aporte muy grande, que es como el 40%. La gente tiende a pensar que el problema de la contaminación del aire es fundamentalmente por los buses y por los camiones. Pero si ustedes ven esta repartición porcentual, esto que señalé en rojo es el aporte de motos, automóviles, camperos y camionetas. Es decir, transporte privado, diría yo, transporte privado individual. De forma que, fíjense que, por ejemplo,
En el caso del PM10, ese aporte es cerca del 42% del total de las emisiones. 42% del total de las emisiones, que es algo que es muy alto. Claro, yo diría que el otro 60%, si sumamos este 40 más el 7 más el 4, más o menos un 50-60% restante proviene de esta flota de buses y camiones. Pero creo que aquí queda claro que hay una parte de la responsabilidad por estas emisiones que recae en los individuos, y yo diría que esta otra parte de la responsabilidad tiene un poco más de peso sobre el distrito y sobre las autoridades de transporte. Por aquí me preguntan qué se incluye en transporte especial. Esos son vehículos, estos son buses también, son buses, los pequeños, ¿cómo se llama esto? Transportes escolares, transportes de empresas, son estos buses blancos que vemos por allí, de transporte escolar, empresas, todo este tipo de cosas. Eso es lo que se denomina transporte especial. Listo. Bueno. Bueno, y lo otro es que normalmente aquí en Bogotá se tiende a hablar, se piensa que la contaminación del aire es solamente material particulado, y hay otros gases que son eh, muy dañinos para la salud, y el aporte, por ejemplo, en cuanto a monóxido de carbono, el aporte de los vehículos privados es, fíjense ustedes, es la gran mayoría se debe a los vehículos privados, motos, camperos, camionetas y vehículos privados son los que aportan la gran mayoría del monóxido de carbono. Entonces, bueno, ahí vamos viendo un poco, ya le pusimos un poco de números a cuánto contribuyen las fuentes y a qué tipo de contaminantes contribuyen las fuentes móviles en la ciudad de Bogotá. Eso yo creo que nos deja claro que esto es un problema grande que todavía tenemos, y ahora lo que voy a tratar de mostrarles es una perspectiva diferente del problema y un par de opciones sobre cómo esto se puede solucionar. Entonces empecemos por esa segunda parte. ¿Cómo puede uno empezar a solucionar este tipo de situaciones? Y creo que la respuesta ustedes la van a tener a lo largo del curso, porque el curso se llama Transporte Sostenible. Yo diría que estos números que uno ve aquí muestran que esto no es sostenible. No es sostenible porque estamos deteriorando el ambiente y haciendo que el entorno de la ciudad sea un entorno poco saludable. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas opciones que tenemos para hacer esto, pues las emisiones de contaminantes del aire, de hecho, pueden ser controladas y pueden ser reducidas por lo menos. Y hay varias opciones para hacer esto. Podemos mejorar el combustible. Eso requiere, por ejemplo, en el caso de Colombia, ha requerido dos grandes renovaciones de sus refinerías. Primero ocurrió la renovación de la refinería de Barranca Bermeja, que tuvo que expandirse, fue una inversión de cientos de millones de dólares para, para poder remover el azufre hasta un cierto nivel en los combustibles, evitar ponerle aditivos como plomo y cosas de este estilo. Y una segunda fase de ese proceso, que tomó, ya todos sabemos, tomó mucho más dinero del que debió haber tomado y mucho más tiempo del que debió haber tomado, pero es la refinería de Cartagena. Entonces, eso es un proceso que digamos que no depende directamente de las autoridades de transporte, sino que es un esfuerzo que a nivel de país se tiene que hacer para asegurar que los combustibles que se distribuyen sean los adecuados, que permitan tener controles efectivos de contaminantes del aire. Bueno, hay otra, por aquí Juan Guarín está alzando la mano, así que adelante con su pregunta. Hola, yo tengo una duda con respecto a principalmente la calidad del diésel, Sí. porque
es muy interesante ver cómo en los datos de producción de Reficar, la producción de diésel aumenta a una tasa muchísimo más alta que la de los subproductos que vienen después de la destilación. Es cierto que Reficar tiene tecnología para desdoblar esas cadenas de hidrocarburos más pesadas, pero ¿será que están haciendo un diésel un poco más pesado para aumentar la producción y que por ende se dice más pesado, o sea, más contaminante? Pues a ver, eso es una muy buena pregunta y la respuesta es compleja. Entonces, el, resulta que la canasta de... Hay varias, yo creo que hay varias explicaciones para eso, pero los crudos en Colombia son crudos muy pesados y realmente la gran motivación, una de las grandes motivaciones de la construcción de la refinería de Cartagena era poder eh, extraer la totalidad del barril, hacer la destilación de la totalidad del barril y aprovecharlo en su totalidad. Removiendo, tiene una planta desulfurizadora que remueve el azufre del combustible. Es algo muy costoso de hacer, pero la idea era poder llevar ese combustible a mercados internacionales y eh, ser capaces de suplir la demanda interna para poder, como los combustibles en Colombia, el petróleo en Colombia está empezado, la refinería de Cartagena tiene que importar diésel más liviano, crudo más liviano de otras partes del mundo para poder hacer una mezcla y poder obtener el diésel que ahora se distribuye en el país. Entonces, no, yo pienso que pues eso fue la idea desde el inicio. La idea desde el inicio de esta refinería era poder suplir la demanda nacional, pero para poder hacer eso hay que importar grandes cantidades de combustibles más livianos de otras partes, lo que yo creo que explica por qué ahora se produce tanto más diésel. Pero lo cierto es que eh, el, diría yo que el mayor aporte de la refinería es que está siendo capaz de suplir la gran parte de la demanda nacional de diésel. Y además, ahora por primera vez en la historia del país, eh, se está supliendo un diésel que tiene un ultra bajo contenido de azufre. Nos tomó más o menos unos 22 años, primero con la renovación de la refinería de Barranca Bermeja, después con la renovación de la refinería de Cartagena, poder llegar a tener un diésel de calidad internacional. Entonces, yo de hecho diría que en el país, y esto es uno de los pocos países de Latinoamérica que lo ha logrado, este punto, este punto ya se chuleó. Esto ya lo logramos. El combustible que se distribuye actualmente en Colombia es de una calidad similar al que se distribuye en Europa y en los Estados Unidos. Pero aquí viene aquí retomo el punto que yo decía muy al inicio de la charla. No basta con tener un combustible limpio. Si yo le pongo un combustible limpio a un camión de hace 20 años, la cantidad de contaminantes del aire que va a emitir es lo mismo, prácticamente lo mismo, que si le pongo el peor combustible que me pueda encontrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que me ayuda a tener una mejora en el combustible? Eso me ayuda a que puedo ahora incorporar unos vehículos con unos mecanismos de combustión un poco más sofisticados que si lo alimento con un combustible de buena calidad, va a tener unas emisiones muchísimo menores. Entonces, esto, para que tenga un efecto sobre la calidad del aire, sí o sí tiene que venir acompañado de una renovación y una mejora tecnológica significativa. Eso viene con esto. Utilización de sistemas de control para vehículos a gasolina. Esto también hay una parte de aquí que se ha aplicado bien en Colombia. Desde el año 97, todos los vehículos que se importen posteriores al año 1997 tienen que tener un catalizador si es un vehículo a gasolina. Pero increíblemente, ha tomado muchos más años hacer que este tipo de regulaciones, que todos los vehículos livianos tienen que cumplir, todavía no lo hemos logrado, ni la legislación, ni
sí, esto no está ni en la legislación, ni en la regulación, ni en ningún tipo de cosas, no se ha podido lograr que los vehículos diésel utilicen sistemas de control de emisiones. Entonces, mientras que todos los vehículos a gasolina lo tienen, prácticamente todos, excepto que sean muy, muy viejos, los vehículos de transporte, esto todavía estamos realmente muy atrás en este ítem. Y el cuarto ítem, que es, hasta aquí yo diría que todas estas acciones que estoy mencionando ayudarían a reducir la emisión de contaminantes del aire. Sin embargo, todos, sin excepción, todos, estarían contribuyendo al cambio climático porque estamos haciendo quema de combustibles fósiles. No importa que yo lo haga de una forma muy limpia, voy a seguir emitiendo prácticamente la misma cantidad de CO2 a la atmósfera. En cambio, este cuarto punto, que es la utilización de tecnologías de bajas o cero emisiones, es decir, vehículos híbridos y eléctricos, eso sí tiene el potencial de atacar ambos problemas, atacar el problema de las emisiones de contaminantes del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. Que es la anotacioncita que yo hago ahí abajo. Vamos a conversar un poco sobre cómo en la ciudad algunas iniciativas de transporte sostenible han tenido un impacto positivo sobre la calidad del aire, o por lo menos sobre la exposición de las personas a la mala calidad del aire. Profesor, un segundo, antes de ir para no cambiar tanto de tema, aquí Juan Guillermo pregunta que qué iniciativas hay para renovar toda la flota de carga, si hay incentivos o Bueno, no. hay algunos incentivos, hay unos planes de renovación que se tienen estipulados en la normatividad, pero esto ha sido muy, muy difícil de convertir y de implementar. Entonces yo diría que hay dos proyectos. Uno, que es un proyecto que ya se convirtió en ley de la República, que es de requerir que todos los vehículos de carga cumplan con el estándar Euro 4. Esa ley, lastimosamente, yo creo que se quedó corta porque ese estándar Euro 4 se reemplazó en Europa hace como unos 10 años. De forma que pues seguimos estando ahí con un rezago tecnológico muy grande. Y lo otro es que desde el punto, si ustedes se fijan, ustedes piensan, por ejemplo, lo que pueden hacer las autoridades ambientales de una ciudad en particular, ya sea Medellín, Bucaramanga o Bogotá, sobre el transporte de carga es muy poco, porque el transporte de carga pues es itinerante y no está registrado en una ciudad en particular, sino que se mueve por todo el país. De forma que esa flota realmente es como la más difícil de controlar y se tiene que hacer a través de leyes de orden nacional. Pero eso es una de las cosas pendientes que tiene el país por resolver. Bueno, aquí voy a pasar esto muy rápidamente. Yo quisiera decir que estos sistemas de control de emisiones ya existen, esto ya está inventado hace muchos años. Existen estos convertidores catalíticos que los tienen prácticamente la totalidad de los vehículos a gasolina, y esto tiene una eficiencia muy alta. Esto es capaz de destruir cerca del 90-95% de los gases de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Para el diésel es más difícil. El diésel es más difícil de limpiar. ¿Por qué? Porque produce muchas partículas. Entonces tengo que tener dos sistemas de control diferentes. Un sistema de control que son los filtros para las partículas y un sistema de control adicional que limpie los gases, ¿sí? Entonces, el diésel es más complejo porque necesito remover partículas y remover gases con unos sistemas de catálisis, lo que lo hace un poco más costoso. Es decir, implementar estos sistemas de control en vehículos diésel es más costoso que en vehículos a gasolina o a gas. Además, eso no es todo. Hemos visto, no sé si ustedes estaban
al tanto de estos escándalos de Volkswagen en los que hemos visto cómo inclusive empresas multinacionales muy serias en mercados muy regulados han engañado al público y engañado a las autoridades ambientales para evitar cumplir con las regulaciones. Bueno, y aquí voy a hablar de un asunto un poco diferente, pero que me sirve para ilustrar cómo estos procesos de mejora tecnológica derivan en una mejora en la calidad del aire, o por lo menos en una mejora en la cantidad de contaminantes a la que está expuesto un usuario de estos sistemas de transporte. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí muy brevemente es un par de estudios que hemos hecho en la universidad, donde le pedimos a unos usuarios en un morralito como el que ustedes ven allí, que carguen unos ciertos equipos que nos permiten medir diferentes contaminantes del aire, partículas ultrafinas, PM2.5, hollín, gases, etc. Hacemos unas mediciones muy completas. Y realizamos esto en diferentes rutas de la ciudad, para diferentes modos de transporte, cubriendo más o menos las mismas rutas en bus, en taxi, en carro, en moto, en bicicleta, a pie, etc. Y lo que encontramos fue algo de este estilo. Básicamente lo que quiero resaltar de acá es que cada vez que ustedes ven el interior de los buses, este caso es por ejemplo en la carrera séptima, tienen concentraciones al interior de los buses, esto es lo que experimentan los usuarios al interior de los buses, mucho más altas que lo que experimenta por ejemplo un peatón o un ciclista o alguien en un vehículo particular. Por cierto, todos estos números son muy altos, ¿sí? Todos estos números son muy altos. Y en este contexto nos dimos cuenta, esto fue en el año 2015, que cuando mirábamos el sistema BRT, el Transmilenio, encontrábamos unas concentraciones que eran las más altas de todos los sistemas que habíamos analizado. No importa si era un bus por la carrera 13 o por la séptima, no importa en dónde, encontramos que en promedio los buses del sistema BRT tenían unos niveles de concentración muchísimo más altos. Aquí ustedes ven cómo quedaban nuestros filtros en los que recogíamos este material después de un par de horas de estar montados en los buses. Fíjense que salían totalmente negros, cubiertos de hollín. Y esas concentraciones pudieron Perdón, ser... para que tengan una idea, esas pañitos, esas bolitas que ahí eran absolutamente blancas, ¿cierto, profesor? Exactamente. Exactamente, eran absolutamente blancas antes del monitoreo. Bueno, aquí me voy a saltar esta parte que como pensando, algunos pensarán si esto es como anecdótico o si es matemáticamente un hecho, y pues sí, estadísticamente vemos unas diferencias muy, muy grandes entre ese sistema BRT y los demás modos. Repetimos el mismo estudio en todo el sistema y más o menos volvimos a ver el mismo cuento, unos niveles muy altos. Aquí les quiero mostrar además algo, que es lo que ustedes ven allí son mediciones de PM2.5, hollín, esto es como esta cosa negra, este humo negro que vemos que sale de los buses, y monóxido de carbono. Y lo que ven acá son dos personas que están paradas afuera, en la carrera séptima, ahí en donde está la estación del Museo Nacional. Y en este punto de acá, la persona que está con este equipito en verde se mete a la estación del Museo Nacional, entra a la estación. Entonces, lo que ustedes están viendo allí es cómo al interior del sistema, cuando estamos en las estaciones o en este caso particular, en esta estación subterránea, los niveles de contaminantes, fíjense que todos se disparan, todos, el black carbon, el hollín, quiero decir, el PM2.5, el monóxido, se dispara a unos niveles muy, muy altos. Y lo que ven al finalizar esa parte que está sombreada en gris, es que la persona vuelve y sale a la carrera séptima. Entonces vuelve a ver los niveles del equipo que está en negro, que se quedó todo el tiempo afuera de la estación. Esto, digamos que nos quita encima eso de decir que si será que son
los otros carros los que le aportan a la contaminación que se mide en Transmilenio, etcétera, etcétera? La respuesta es no. Esto viene de los buses, ¿sí? Aquí lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo... Aquí les estoy mostrando los resultados de lo que pasa cuando medimos en estos buses de Transmilenio, pero medimos en cientos de buses. Aquí creo que son 170 y tantos buses, y separamos entre aquellos que eran con estos estándares más antiguos, Euro 2 y Euro 3. Fíjense que esto es hollín, monóxido de carbono, PM2.5 para estos buses Euro 2 y Euro 3. Pero en cambio, cuando miramos lo que observamos al interior de los buses que tienen unos estándares de emisión más modernos, unos buses más nuevos, lo que es muy significativa de las concentraciones. Todavía siguen siendo números muy altos, pero vemos que esto nos indica que con un esfuerzo de cambiar un poco estos vehículos por vehículos más nuevos, con mejores estándares, de más bajas emisiones, se puede cambiar muy drásticamente, muy positivamente la exposición que experimentan los usuarios. Bueno, y con esto entonces probablemente ustedes han escuchado que todo eso que les mostré es antes del proceso de renovación de la flota Transmilenio. Yo aquí muy cortito les quiero mostrar qué impacto han tenido intervenciones de transporte sostenible en Bogotá. Profesor, aquí hay una pregunta de Cristian, que los Euro 6 a gas, ¿cómo están ahí? ¿Cómo juegan ahí en lo que usted acaba de decir? Todavía no juegan, ya se los voy a mostrar. Ahí, en eso que ustedes vieron, todavía no había ni Euro, esos Euro 5 no tenían filtros de partículas y no había Euro 6 en ese momento. En ese momento que se hizo el estudio, no habían entrado los buses nuevos, ¿sí? Yo simplemente ahí les mostré entre buses viejos y más viejos, si me hago entender. Todavía no habían entrado los buses nuevos. Entonces, aquí en resumen, esto es lo que vimos cuando hicimos un estudio en el 2015, en el Transmilenio, altas concentraciones de PM2.5, altas concentraciones de hollín. Esto es lo que vimos cuando repetimos ese estudio en el 2017, lo mismo, básicamente vimos el mismo cuento, pero cuando repetimos el estudio después de la renovación de la flota, vimos que esas concentraciones cayeron muy significativamente. Cayeron más o menos un 50%. Y esto, para que ustedes lo entiendan, es simplemente entrar a un montón de buses aleatoriamente al sistema y ver las concentraciones. Y esas concentraciones se redujeron un montón, pero ahí podíamos estar montados en buses viejos o en buses nuevos, ¿sí? No, era aleatorio. Todavía hay algunos buses viejos circulando en el sistema. De forma que esto, lo que ustedes están viendo es que aun cuando todavía hay buses viejos, la entrada de los buses nuevos tuvo un efecto muy, muy positivo en la reducción de concentraciones. Y acá lo que está en azul, en comparación con los estudios del 2015 y el 2017, lo que ustedes están viendo es que cuando yo miro en el estudio que hicimos el año pasado, ya después de la renovación, y miro aquellos buses nuevos, vemos que son todavía más limpios que los buses viejos que están funcionando, que son más limpios que los buses viejos que había antes, ¿sí? De forma que esto realmente nos muestra que hay un gran potencial de mejorar la calidad del entorno y la calidad del aire que experimentan los usuarios en este sistema mediante estas mejoras tecnológicas. Lo mismo pasa igualito que lo que vemos para PM2.5 pasa con este hollín, este humo negro, esta mancha negra que vemos allí. ¿Listo? Y la otra intervención que les quiero mostrar es la de Transmicable. Este es un proyecto muy bonito del profesor Luis Ángel. Yo me imagino que en algún otro espacio del curso les hablará de esta alternativa sostenible de transportes. Esto está movido por motores eléctricos, no tiene motor de combustión como tal, etc. Y lo que les quiero mostrar acá es simplemente
en comparación con diferentes modos de transporte, el transporte informal que existe en Ciudad Bolívar, los buses del SITP, los peatones, los buses alimentadores, cuando nos medimos la concentración y la dosis de contaminantes del aire que recibe una persona del Transmicable, nos dimos cuenta que es un entorno extremadamente limpio, que obviamente tiene pues efectos positivos cuando los comparamos con cualquiera de estos otros modos de transporte. De forma que, pues, con esto quiero simplemente darles un pincelazo de la idea de que históricamente, digámoslo así, el transporte ha descuidado un poco la huella negativa que deja sobre el entorno, pero que lentamente creo que ya se están viendo los caminos por los cuales debe ser el desarrollo futuro de este transporte para convertirse realmente en un transporte sostenible que no deteriore el entorno en el que nos movemos y en el que habitamos en las ciudades. De forma que eso es el mensaje que les quería dar en la clase de hoy, y nuevamente le agradezco a Luis Ángel por la invitación, y espero que esto por lo menos les despierte la curiosidad. Esto no les va a resolver muchas dudas, yo espero que les despierte más dudas y los anime a leer un poco más sobre este tema y a estar un poco más concientizados de estos muchos impactos no tan positivos que nos deja el transporte cuando no lo hacemos de forma sostenible.